Y perdón, la entrevista a Jota, que él es un diseñador de videojuegos. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Hola, Celina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar por aquí de invitado tuyo. Todo un honor. Muchísimas gracias. Para mí también, muchísimas gracias, Jota, porque hoy va a ser un día, una entrevista sublime. Bien, vamos a hablar de un tema bastante importante, que es sobre los videojuegos. Y mi pregunta, mi pregunta es cómo tú has empezado en todo este mundo de los videojuegos como diseñador. Pues empezar profesionalmente hará algo más de 20 años ya, desde que empecé a trabajar en ello. Pero mi carrera siempre digo que empezó con 7 añitos, cuando miraba a la gente que estaba jugando en aquellos salones arcade de los 80 y me fijaba más en la gente que estaba jugando, en las caras que ponían y demás, que en el juego en sí, para aprender qué es lo que sentían cuando jugaban. Y me di cuenta de lo que es un videojuego en realidad, ¿no? Perfecto. Y entonces, hace más de 20 años que estás en este tema. ¿Eso es lo que más te llamaba la atención? La forma el comportamiento de las personas que jugaban los videojuegos, ¿correcto? Sí, eso es. Bien. Eso es. Bien, entonces, los videojuegos, ¿para qué fueron creados? ¿Para qué clase de público? ¿A qué edades? O sea, si son infancia, adolescente, adultos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? En realidad los videojuegos normalmente, bueno, ya menos por suerte, pero si te fijas tradicionalmente se han visto como algo para niños, para adolescentes y público joven en general, ¿no? Porque llamaba la atención casi como si fuera un juguete digital. La realidad es que los videojuegos a día de hoy, bueno, pues abarca todo tipo de audiencias. Hay videojuegos incluso para gente mayor, para jubilados, para ayudarles bueno, pues a entrenar un poco la mente, a entrenar habilidades físicas, a terapias, para niños pequeños, para ayudarles a aprender, aunque bueno, sobre el tema de niños pequeños y aprender, ya sabes que son temas muy delicados entre aprender y adoctrinar, ¿no? Que luego hablaremos de eso, que es un tema bastante interesante. Pero bueno, los videojuegos surgieron en un principio, o tradicionalmente se suele decir que surgieron como un fruto de la investigación, especialmente en universidades, que es donde empezó a salir un poco lo que era buscar la forma de interactuar con cosas que ocurrían en las pantallas, ¿no? Porque estaban acostumbrados a ver televisores, a ver pantallas de osciloscopios, es decir, herramientas con pantallas donde ocurrían cosas y dijeron, ¿por qué no podemos interactuar con ello? ¿No? Y bueno, pues normalmente se suele apuntar a Note and Crosses, lo que viene siendo el 3 en raya, que sobre el año 1952 Alexander S. Douglas pues, creó eso que muchos consideran el primer videojuego, ¿no? Un 3 en raya de toda la vida que llamó bastante la atención porque era la primera vez que se podía interactuar con lo que ocurría en una pantalla. ¿No? Por ahí surgió. En realidad, más que un público, en aquella primera fase estaba más orientado al fruto de la investigación, podríamos decir. O sea, no, obviamente no se sabía dónde podía llegar esto ni el potencial que tenía, hasta unas décadas después que ya pues, empezó a convertirse en lo que conocemos a día de hoy, ¿no? Pero vamos, salió básicamente de ahí, de investigaciones, no aparentemente, salvo que algún gobierno tuviera algún tipo de fin oculto, que aparentemente no, pues bueno, un poco esa es la historia oficial, ¿no? Mira vos, muy bien. En 1952 estás hablando. Qué Sí, bárbaro, eso ya es. tiene muchos años, absolutamente, sí. Qué bárbaro. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿todos los videojuegos son igual, exactamente iguales, de las mismas características o, o no? ¿O es para un determinado público con una determinada intención? ¿Podríamos decir que los videojuegos tienen programación predictiva? Pues es un tema muy interesante el que comentas, porque la gran mayoría de la gente, sobre todo gente ya de cierta edad, no los jóvenes de hoy, los chavales de hoy que ya han nacido con videojuegos debajo del brazo, como solemos decir,
pero mucha gente se queda en el producto lúdico de adolescentes. A día de hoy, antes de diseñar un videojuego, antes de pensar en la historia, incluso de pensar en qué se va a hacer, si va a haber un personaje que salta, un puzzle que se resuelve o un avión que vuela, antes de eso se hacen estudios de mercado que suelen ser además muy caros, donde se estudia un tipo de público o varios tipos de público para crear un producto, digamos, diseñado específicamente para tener un cierto impacto en ellos. También hay eso digamos que serían como los juegos más profesionales, los juegos desarrollados por grandes empresas. Luego también está el producto independiente, lo que solemos llamar los desarrolladores indie, para abreviar, que bueno, pues hacen el producto de una forma quizá un poco más artística. Obviamente también pueden tener de forma lícita objetivos comerciales, como es lógico, ¿no? Para vivir de ello. Pero digamos que el enfoque quizá es un poco menos basado solo en el mercado y que se dejan llevar un poquito más por el corazón para contar grandes historias o salir un poco de lo que vienen siendo los típicos juegos que hacen todos los años de guerra o similares, ¿no? Entonces, a día de hoy no hay un público, hay varios tipos de público y no solamente se hacen los videojuegos para un tipo de público, sino para varios. Hay juegos que están pensados para públicos muy específicos, como por ejemplo el Candy Crush, que es el típico de los caramelitos, ¿no? El Match 3, el de unir caramelitos de diferentes tipos, que bueno, se hizo muy famoso y es un juego que ya existía, la mecánica, el mecanismo, eso de unir piezas en una pantalla, ya existía hacía bastantes años. Y bueno, pues lo prepararon, digamos, para un target muy concreto, que eran mujeres de más o menos unos 30 y algo años, que tuvieran cierta independencia económica para poder invertir dinero en el juego, que tuvieran un poquito de tiempo libre, partidas cortas. Por eso, si te fijas, no sé si conoces el juego, pero las partidas suelen durar cada nivel muy poquitos minutos, para jugar en el metro o esperando el autobús o en un descanso en el trabajo, y que, bueno, pues generara un tipo muy específico de adicción y una, digamos, interacción a lo largo de todo el día, de manera que ese tipo de público específicamente recibiera como un input o una información para que su cerebro genere dopamina de una determinada manera, podríamos decir. Por ejemplo, el juego puedes jugarlo, pongamos 4 o 5 niveles, ¿no? Esto era mucho más llamativo en las primeras versiones del juego, pero lo han ido mejorando. Entonces, al cabo de una serie de partidas, el juego detectaba que ya llevabas un tiempo jugando y para regular que no consumieras todo el juego, digamos, en 2 días, aumentaba mucho la dificultad del siguiente nivel, perdías todas las vidas, digamos, todos los intentos que podías hacer y no te dejaba jugar a no ser que pagaras o pidieras vidas a amigos tuyos a través de redes sociales, con lo cual ya conectaba con redes sociales para poder, especialmente Facebook, para poder solicitar esa ayuda a tus compañeros, de manera que tú mismo ejercías como lo que llamamos nosotros evangelizador en redes de lo que son las bondades del juego y captar usuarios, o si no, tenías que esperar. Durante ese tiempo de espera, tu cerebro empezaba a generar esa especie de anticipación de, venga, que ya queda media hora, o ya quedan 20 minutos, o ya quedan 5 minutos para poder volver a jugar, de manera que, bueno, pues es una especie de adicción relativamente sana, ¿vale? Y lo deberíamos poner bastante entrecomillado, pero bueno, pues digamos que gestionaba a lo largo del día cuánto podías jugar y cuánto no, para que el usuario no se cansara del juego, pero tampoco desconectara completamente de él si pudiera jugar, por ejemplo, solo 1 minuto al día. Vale, entonces, a día de hoy se regula mucho y se incluyen un montón de elementos artísticos, sonoros y demás que refuerzan mucho eso. Por ejemplo, si cualquiera de los seguidores que están viendo este vídeo prueba el juego o busca un vídeo en YouTube, puede ver que hay una voz que de vez en cuando, una voz muy grave, que dice sweet, delicious, que dice cosas como para animarte cuando has hecho una combinación muy buena o has conseguido muchos puntos. Y esa voz es muy grave y, bueno, pues está inspirada en la voz de Barry White. Eso es lo que decían de dentro de la empresa, porque Barry White es, ya sabemos cómo es Barry White, ¿no? Que es una voz muy grave, considerada muy sexy y tiene un cierto, ¿cómo decirte? Como un sabor reconfortante que, bueno, pues... Carisma. Exacto. Es algo que tú lo oyes y te gusta aquella música tan buena, tan sensual, la voz tan grave, tan sexy, pues ese mismo gusto que queda en una mujer de 30 años más o menos para arriba, porque de menos de 20 y algo años la mayoría no sabe quién es Barry White,
pero las de 30 años para arriba sí que lo recuerdan. Entonces es un pequeño, yo le llamo una pequeña golosina que le da al cerebro extra, que unido a los colores, unido al resto de sonidos, unido a todo eso, pues digamos que cautiva más el cerebro de las jugadoras en este caso, aunque está preparado para que lo juegue prácticamente cualquier persona y lo disfrute también. Pero ese tipo de público, que es el que más les interesa, que no tenían además un producto de ese estilo en aquella época para ellos, había un hueco en el mercado que llamamos, pues se recibe como ese extra, ¿no? Entonces podemos decir, tú me escuchas bien porque hay acople, creo. Sí, yo te digo perfectamente. Bien. Podríamos decir que hay un grupo de psicólogos detrás de cada jueguito, videojuegos, dependiendo de la compañía, ¿verdad? O sea, que primero estudia el mercado. O sea, quiero explicar esto para la audiencia. Dentro de la psicología existe la psicología de masas. La psicología de masas puede manejar, obviamente, un grupo grande de gente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿a ti qué te parece, Jota, que hay psicólogos detrás de estas empresas, estas compañías grandes, estamos hablando grandes, ahora te voy a preguntar qué compañías hacen estos videojuegos adictivos? ¿Tú crees que hay un grupo, un team de psicólogos, un equipo de psicólogos detrás estudiando los comportamientos o solamente lo hace la inteligencia artificial de la compañía? No es que crea, es que los hay. Cuando la empresa tiene suficiente, digamos, posibilidades económicas, suficiente capital y se lo puede permitir, suele ser recomendable dos cosas. Formar al equipo de diseño de juego en psicología, que bueno, es una de hecho, de las cosas que hay que estudiar para aprender diseño de juego, mucha psicología y comportamiento del usuario, pero cuando tienes una empresa grande, es recomendable, y muchas empresas lo hacen, las grandes todas, tienen sus equipos de psicólogos y además altamente especializados. No solamente tienen un psicólogo para todo el juego, a lo mejor hay uno, pues como dices tú, que luego se especializa en comportamiento de masas, otro que se especializa pues en adicciones, otro que se especializa en una serie de cosas. Depende de la empresa, depende de las posibilidades que tengan. También tengo que decir que no todo esto de tener psicólogos y grandes equipos que están estudiando en la mente de sus jugadores implica que sean malos o que se van a utilizar para el mal, evidentemente. Hay juegos que son más agresivos con el jugador bueno, pues en lo que viene siendo conseguir que pague, vaya, o en la información que quieren extraer del jugador, y hay otros que lo hacen simplemente para potenciar, pues a lo mejor la narrativa o hacer el juego más creíble desde el punto de vista del impacto social que tiene, porque hay muchos juegos que ahora veremos que entran como críticas sociales. Entonces, no todos son malos, evidentemente, pero bueno, creo que no es muy difícil a día de hoy pensar, como digo yo, el uso creativo que puede tener toda esa información, que es un gran poder sobre los usuarios que están enganchados a tu juego, ¿no? Entonces ya esa discreción de la propia empresa, el cómo utilizar esa información y qué ética pueden tener, ¿no? Hay grandes debates dentro de la industria sobre dónde están los límites de la ética y qué tipos de ética hay a la hora de crear un videojuego. O sea que hay algunos videojuegos, para concluir, sería que sí son adictivos y otros que no, que son de un tono instructivos. Eso tiene que quedar claro para la audiencia, ¿verdad? Sí, sí. Hay juegos que se hacen para ser muy adictivos, o bien que pagues con dinero o bien que pagues con tu tiempo, básicamente, o con tus datos. Eh, pero todos intentan ser adictivos, unos desde un punto de vista más sano, de que sean, digamos, que gusten, y otros a lo mejor, pues como te digo, de un punto de vista más agresivo. Pero vamos, la adicción es por eso diferencio entre adicción mala y adicción sana. Para mí un juego adictivo sano es un juego que, bueno, pues te invita a jugar, pero no abusa de esa información o no te bombardea para comerte el cerebro de manera bueno, pues estés completamente enganchado y se produzcan problemas, ¿no? Como ha habido grandes problemas a lo largo de la historia con adicciones a videojuegos, igual que a las drogas, exactamente, o a la televisión, a Netflix o demás. Pero vamos, ya digo, sí que hay, sí que se puede hacer, pero generalmente la gran mayoría de compañías tiene sus límites y su ética, claro. Y además hay regulaciones, hay recomendaciones
y hay incluso en algunos sitios comités que velan un poco pues, por esa seguridad de los propios jugadores, ¿no? Cuando se detecta algún comportamiento, hubo una polémica, por ejemplo, con las loot boxes, con una especie de cajas que tú puedes comprar y te dan un premio aparentemente aleatorio, que no existe dentro de un juego esa aleatoriedad. Tú lo que programas es, tienes un 5% de que te toque un objeto premium, un 40% de que te toque un objeto especial y el resto de probabilidades de que te toque un objeto barato, podríamos decir. Pagas €1 y ala, bueno, a ver qué te toca. Entonces, eso, por ejemplo, sí que es un objeto que genera mucha adicción, ha habido juicios, ha habido grandes polémicas y en muchos países se regula, de hecho, el uso de ese tipo de políticas que llaman las loot boxes. O sea, Muy bien. ahí no es total libertad para hacer lo que quieras, sino que también hay una regulación y es normal que la haya y que poco a poco se consolide más. Es necesario, vamos, igual que en el cine. Perfecto. Una pregunta también, bueno, tengo varias, ¿no? Pero, ¿por qué me sugiere? ¿Qué qué videojuegos tú crees que son productivos? Sin dar mucho detalle, o sea, de compañía y eso, pero más o menos en la trama del juego. ¿Cuáles serían los productivos? Pues hay uno que puedo poner como ejemplo para que la audiencia, si quiere investigar, pueda encontrarlo fácilmente, que se llama Dragon Box. Y bueno, se utiliza para enseñar álgebra a niños desde, creo recordar que eran los 6 años, a los 12 más o menos. Y funciona muy bien, es una especie de mecánica de juego de cartas, donde los niños van moviendo cartas y acaban haciendo resoluciones de ecuaciones. Yo lo he probado porque también, evidentemente, esto lo estudiamos, ¿no? Como parte de los productos de la competencia o para explicar a futuros diseñadores también un poco cómo crear productos sanos y educativos, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de producto que no está orientado simplemente a generar una adicción, sino a formar. Eh, También tenemos lo que se suelen llamar los serious games o juegos serios, que bueno, pues intentan formar o incluso concienciar de determinadas cosas, no tan centrados en la comercialización, sino en esa parte más, ¿cómo decirte?, más reivindicativa. Y luego tenemos también otros juegos que directamente están financiados con temas políticos. Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre en el cine, ¿no? Pues puedes tener películas de autor, puedes tener grandes superproducciones de Hollywood y tener programación predictiva por todas partes, incluso productos que estén especialmente diseñados para medir las habilidades de usuarios y entender cómo es la población, cómo funciona y cómo puede procesar determinada información. Ahora mismo aparecen un montón de ovnis encima de Madrid, de Barcelona, de Los Ángeles o de Buenos Aires, y todos los adolescentes que juegan a videojuegos relacionados con alienígenas lo van a ver y van a decir, ah, qué bien, muy bien, y nos vamos a hacer un selfie para Instagram lo primero, sin pensar en más consecuencias, ¿no? Entonces, no quiero tampoco parecer que generalizamos mucho con el tema, ¿no? Porque es un tema muy importante, pero sí que es verdad que se normalizan muchas situaciones, en ocasiones incluso relacionadas con la violencia, otras veces relacionadas con otros temas más políticos, como digo, a través de los videojuegos. Ya te digo que es una prolongación de lo que ocurre en el cine, ¿no? ¿Y qué países son los productores más importantes de videojuegos? Pues tradicionalmente, sorpresa, sorpresa, nuestros amigos, los norteamericanos, han sido siempre los más fuertes o de los más fuertes. Entonces, Estados Unidos siempre ha liderado la industria durante muchos años. Japón tiene una industria también bastante fuerte porque tiene empresas como Sony o Nintendo que son bastante fuertes allí. Tienen muchas más, tienen Capcom, tienen otras. En Europa tradicionalmente Inglaterra ha sido la más fuerte, aunque ahora también Europa del Este está surgiendo, Canadá también, pero, y aquí verás un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la política, desde hace ya unos años China ha venido muy fuerte, pegando muy fuerte, y de hecho ahora mismo China tiene a la empresa más grande de videojuegos del mundo, que es Tencent. Tencent, Hello. Es una expresión, sí, hello. Ya. sorpresa.
Sí, claro, absoluta. Es exactamente, si te fijas, un reflejo de lo que hay en la sociedad o en la política planetaria, podríamos decir. Entonces, Tencent ha comprado las grandes compañías o parte de las grandes compañías del mundo y ahora mismo es la que más factura, de hecho, cotiza en bolsa junto con muchas otras y, bueno, pues financia también muchas superproducciones ya de Hollywood. Es lo más grande, la más grande, pero ya digo, es monstruosamente grande. Hay que estar muy Un metido en monopolio, esta industria para entender lo enorme que es. un monopolio, podríamos decir, J, monopolio, No, ya no llega a China ser un tiene. monopolio, no llega a ser un monopolio, pero tienen capital suficiente para comprar y competir en el mercado internacional sin ningún tipo de problema. No es un monopolio porque tienen también a Microsoft, tienen a otras empresas, tienen a Sony, que están por ahí también, evidentemente, haciendo mucho ruido a día de hoy, pero sin duda alguna la más grande es Tencent. Si quieres te puedo dar algunas cifras de 4 o 5 empresas para que la gente se haga un poco la idea de lo que han facturado Sí, por en las supuesto. cotizaciones. Pues Sí, mira, sí. el año pasado, en las cotizaciones de 2019, Tencent cotizó 13.750 millones de dólares. Sony, 12.480. Microsoft, 13.200 millones. Apple, 12.500. Apple no por fabricar, no por crear juegos, sino por la tienda en la que venden las aplicaciones y los juegos. Y Activision Blizzard, 7,10 millones de euros. Activision Blizzard es propiedad de Tencent, que es la primera. Riot, que tiene también un juego muy conocido que se llama League of Legends, que factura mucho, que son esas imágenes que son fáciles de encontrar en internet ¿cómo decirte?, grandes competiciones de videojuegos, lo que llaman los esports, esas competiciones que son como grandes olimpiadas de los videojuegos que mueven miles de millones, pues uno de los juegos principales es de Riot, otro de Blizzard y ambas tienen, han sido compradas por Tencent, para que te hagas a la idea. Y hablamos de miles de empleados en cada una de ellas. ¿Cuántos empleados tú crees que tienen esas compañías aproximadamente? Pues Tencent ahora mismo creo que es imposible averiguar cuántos empleados tienen. Ni siquiera ellos han dado unas cifras y si cuando han dado cifras han estado siempre muy por debajo de las estimaciones. Te puedo decir que una de sus empresas, de la de Blizzard, que tiene juegos como el World of Warcraft, que también es Activision Blizzard, es el nombre completo, que tiene el Candy Crush. Te puedo dar 2 datos que son bastante relevantes para entender lo enormes que son. Solo esa empresa con el juego, con el WoW, el World of Warcraft, ganaban al mes con 14 millones de jugadores pagando entre 12 y 15 euros al mes, cada uno de ellos, pues unos 210 más o menos millones de dólares al mes. Eso es lo que facturaba, millón arriba, millón abajo, solo con ese juego una de las empresas de Tencent. Ese juego se hizo, estuvieron implicadas alrededor de unas 5.000 personas en total para fabricar el juego, para crear el juego, unos 5 años más o menos de desarrollo y lleva ya bastantes años publicado, se siguen sacando actualizaciones y demás. Candy Crush, otro de los juegos de Activision Blizzard, King, que es la otra subempresa, digamos, ha llegado a facturar casi 9 millones de dólares al día. Un jueguecito pequeño de mover caramelos. No, ¿en Y ambas serio? ¿9 empresas, millones? ¿9 sí, millones ambas al día empresas, por...? Ah, dime, perdona, sí, que 9 millones por 30 días son 270 millones al mes. Algo así, ¿no? Si no me algo equivoco. así. Luego han Ujú. tenido otros juegos pequeñitos también que han hecho 250.000, 400.000 euros todo al día. O sea, son juegos que generan tantísimo dinero con tantos millones de jugadores, bien por la información que extraen de ellos, bien por los anuncios que pueden ver o bien por lo que pagan para seguir jugando, que, bueno, pues como te digo, las cifras son enormes. Aquí en España, hace ya unos años, salió un estudio que decía que, bueno, pues los videojuegos generaban más de 4 veces lo que generaba la industria del cine y de la música en España.
A nivel mundial, la industria de los videojuegos es la primera en todo el tema del ocio que sigue subiendo y sigue subiendo. Y todo esto del el confitamiento que hemos tenido en casa, lo único que ha hecho es pues, llenar las arcas de estas empresas, lógicamente, porque se invierte más en ocio digital, ¿no? Igual que en Amazon, igual que en Netflix. Entonces, como digo, es una industria tan grande que a mucha gente le cuesta entender que mueve mucho más dinero que la propia industria del cine a nivel mundial, ¿no? En la mayoría de los países. Es que es monstruosamente grande. Sí, increíble. Y me llama la atención que entonces tenían que pagar los jugadores, tenían que pagar es como si fuera un club donde vos sos socio y pagas tu membresía. Creo, por ejemplo, tú hablaste de 12 euros o 14 euros mensuales. Entonces Sí, ellos sí cobran. Yo no pensaban que eran gratuitos, pero entonces no es tan así, cobran. sí, hay juegos que compras por 10 euros, por 5 euros, por 50 euros, por 60 euros. Hay juegos que pagas una suscripción, como un Netflix, por tener un servicio con unos servidores para poder jugar online. Hay otros juegos que son gratuitos, sin más, y hay otros juegos que son aparentemente gratuitos, lo que llamamos el freemium, pero que pagas por pues cambiarle la ropa a tu personaje, comprar, no sé, un vehículo para una carrera, un vehículo mejor del que tienes, o pagas viendo anuncios, o bueno, pues diferentes modelos de negocio que llamamos para financiar evidentemente la empresa que lo desarrolla o el pequeño equipo de chavales que crean el juego, ¿no? Depende del caso, pero sí, hablamos de que mueve mucho y evidentemente los jugadores, muchos pagan. Incluso hay iniciativas como Humble Bundle que para luchar precisamente contra estas políticas de precios muy altos, lo que hacen es ofrecerte unos cuantos juegos, libros, cómics o material relacionado también a veces con los videojuegos, y tú pagas lo que quieras. Mínimo 1 euro o $1. Dice, paga lo que quieras. Yo te digo, esto, por ejemplo, todo este pack de juegos valdría 350 euros en el mercado ahora mismo. Pero tú puedes pagar lo que quieras y un 30% de lo que pagues va a ir destinado a una causa benéfica, a ayudar a los niños con cáncer o a construir pozos en África o alguna causa así. Entonces está muy bien porque la gente paga lo que puede, pero puede disfrutar del juego, que es la parte interesante de esta iniciativa, y pagas un precio justo acorde a lo que te puedes permitir o a lo que tú consideras que vale. Y te puedo decir que hay desarrolladores, empresas, que crean los juegos que reciben mucho más dinero, ganan mucho más dinero haciendo esto que poniendo el precio fijo para todo el mundo igual. Muy bien, buscaron una solución dentro de lo que cabe. Yo particularmente no soy, a mí no me gustan los jueguitos. Creo que lo máximo que jugué fue al Pac-Man. Me ponía muy nerviosa cuando llegábamos a una sola salida. Lo que yo me daba cuenta era que me estaba sacando de mi centro. En vez de darme eso que tú explicas de un cierto placer, generando dopamina y todo lo demás, no, me estaba creando un estrés extremo. Entonces dije, nunca más. Ese probé, y hace muchos años atrás estoy hablando, ¿no? Y el otro, uno de los avioncitos que donde te perseguían y todo lo demás, y vos tenías, bueno, no me acuerdo, porque hay como muchísimos de esos juegos. Pero no por computadora, ¿eh? ¿Te acuerdas vos que había hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, no por el teléfono móvil, sino había unos negocios específicos con todas las maquinitas y vos Sí, ibas y jugabas a eso, así era, ¿no? eso es. De hecho, y bueno, ese me puso también nerviosa y dije nunca más. O sea, nada que me sacara de mi centro iba a darme, o sea, eso no me estaba dando ningún tipo de beneficio, al contrario, me ponía nerviosa. Entonces dije nunca más. Y yo me di cuenta que tú tienes razón al respecto de ese, yo te voy a decir después el nombre, no recuerdo bien, sin querer, apareció ese juego en mi celular, en el teléfono móvil, y resulta que ahora ese solo juego invitó a otras personas del grupo que hay en Facebook, ahí está la relación, y me mandan a mí los desafíos, jugar ahora con fulana, con Silvia, jugar ahora con
Mengana, ¿te das cuenta? Y yo no quiero jugar. Tengo que estar, no sé cómo hacer eso para sacarlo, Jota, porque eso es re fuerte. Cada 2 por 3 es la conexión que hay en Facebook con ese juego es tremenda. Entonces me mandan las notificaciones en el perfil de Facebook y por inbox. Es una cosa de locos. Sí, sí. Hay una cosa que mucha gente no entiende o no sabe, que es lógico. Normalmente tendemos a pensar que los juegos, las aplicaciones de móvil, todo esto, pues puede capturar nuestros datos, grabar lo que decimos, que nos ha pasado muchas veces. Yo hace poco estaba hablando con unos amigos de aspiradoras, porque quería comprarme una y pregunté a mis amigos, oye, ¿qué me recomendáis, no? Hablando, mientras estábamos todos sacando al perro paseando por la montaña, y estuvimos hablando sobre ello. Y llegué a casa y me salió publicidad de aspiradoras en el móvil, en Amazon. Así. Y dije, vaya, qué casualidad, ¿no? ¿Mm? Mucha gente cree que se queda en esto, pero en realidad la tecnología, aquí ya no hablo de videojuegos, aquí ya hablo de los teléfonos móviles, de los computadores, de todo lo que tenga micrófono, cámara, internet, ¿vale? Lo que hace es medir el comportamiento del usuario, no solamente para conocer cómo es, qué quiere o qué tipo de productos le pueden interesar, sino también cómo va a ser dentro de unos años, qué tipo de gustos va a tener con cierta probabilidad, qué tipo de productos o de necesidades va a tener. Es lo que llamamos el estudio del comportamiento predictivo, ¿no? A futuro del usuario. Entonces, por eso mucha gente se sorprende de cómo le conoce su propio teléfono móvil y de por qué le va ofreciendo determinadas cosas que ahora mismo no tiene sentido, pero a lo mejor 5 días después sí le viene bien ese producto. Porque esa tecnología ya estudia el futuro de los gustos o las posibles necesidades de las personas. Entonces, eso es una herramienta lógicamente muy potente si se usa para el bien, pero ya sabemos que bueno, pues Facebook y compañías del estilo utilizan esto evidentemente para lucrarse, ¿no? Hasta cierto punto se puede entender porque te ofrecen una serie de productos. El problema es que a lo mejor yo no quiero que me ofrezcan nada, no quiero que me escuchen y no quiero que sepan nada. Entonces, no siempre podemos cortar ese tipo de flujo de información hacia la tecnología. No es nada fácil aislarse en ese sentido. Y muchas veces no lo entendemos. No sé si tú, o vamos, seguro que conoces una aplicación que la gente se hacía una foto y le envejecía, le decía, así vas a ser dentro de 10 años, o cómo eres tú en versión niño, o en versión viejo, o en versión, ¿no? O en versión Sí. hombre, si eres mujer. Bueno, pues esas aplicaciones quizá la gente no se ha planteado que se pueden utilizar para hacer un estudio de cómo vas a ser y conocer mejor cuál va a ser tu físico, haciendo estudios en realidad, entrenando una inteligencia artificial o para ser más concretos, una red neuronal para que sepa envejecer a la gente, de manera que sepa cómo vas a ser. En realidad esos son programas que se pueden, no todos, pero se pueden utilizar para entrenar esa tecnología para entender cómo envejece un humano. Entonces, Tal sin cual. darnos cuenta, estamos entrenándolo. Gratis. Exacto, y también el mismo programación predictiva o sea, vamos, la inteligencia artificial capta esa información y la utiliza en beneficio de ella, así de claro, pero la gente no Claro. entiende eso. Y por eso, viste que ahora salió eso de la carita, ay, ¿cómo se llama eso que sale con la carita? No sé, que ahora todo el mundo se pone como si fuera un avatar, ese es. Ahí Sí. también, están estudiando todo, eso es psicología de masas. Eso es para que la audiencia entienda. ¿Qué es la psicología de masas? Entender el comportamiento del pueblo. Así de simple. Entonces, utilizan en este momento tecnológico, ¿no? O sea, todas las herramientas que ellos tengan para poder alimentar la inteligencia artificial. Ese Claro. es el plan. Es Pero que parece además ser estas que tecnologías... Sí, perdona, dime. y parece, la gente cree que uno está hablando en ciencia ficción. Es a tiempo real, hoy por hoy. Lo están haciendo, ya lo hicieron. Por eso salió esa maquinita. ¿Te acordás vos? ¿Cómo se llamaba eso? Que no sé si era de Amazon, de Apple, de dónde. Había salido una maquinita que te contestaba, ¿te acordás? Una Ah, sí, maquinita, Alexa. esa, que era de terror. Mucha gente sacó videos porque la máquina le empezaba a hablar a cualquier hora de la noche y se Uh -huh. asustaba. Claro, porque está Eso, aprendiendo. exacto.
Eso no es ni más ni menos que adiestrar a un aparato y darle esa información directamente a la inteligencia artificial, porque eso está conectado. Claro y Exacto. continuo. Sí, la tecnología a día de hoy no funciona como hace unas décadas, que tú escribías un programa y el programa solo hacía lo que tú le habías dicho que podía hacer. La tecnología a día de hoy puede aprender y aprende de una manera con una progresión que llamamos exponencial. Es decir, hoy aprende 2 cosas, mañana con ese conocimiento y las conclusiones que saque aprenderá 2000. Y así va escalando. De hecho, a las redes neuronales, yo me acuerdo, mis inicios, cuando trabajaba con ellas, a las redes neuronales se las entrena igual que a un perrito. Tú te daba los resultados de lo que tú quisieras, de un análisis de bolsa o de un reconocimiento facial o de lo que sea, y te hablo de hace casi 30 años. Y te decía, esto es el resultado, y tú le decías, no, no, esto está mal, o esto está bien, esto está mal. Le dabas el caramelito o le dabas con el palo, le decías que sí o que no. Y así iba aprendiendo y cada vez los resultados eran mucho, mucho más, digamos, correctos. El grado de acierto era mayor y llegaba un momento en el que ya aprendía solo. Ya se iba autocorrigiendo y creaba simulaciones de sí mismo, como si fuera clones, para lanzar varios casos, hacer varios estudios y por probabilidad averiguar cuál era el caso bueno y ese era el que te daba como resultado. Y ya estamos hablando de hace más de 2 décadas. Entonces, tú imagínate ahora lo que podemos hacer si supuestamente cuando el hombre llegó a la Luna lo hizo con una maquinaria, con unos computadores en la NASA que tenían menos potencia, como se suele decir, que la típica calculadora que tienen nuestros hijos para ir al colegio. Tú imagínate lo que se puede hacer ahora. Ahora mismo no es solamente tu computador. Bueno, ya sabemos lo que hace el señor Musk con el Starlink y todas estas cosas, de tenernos a todos conectados, el Internet of Things. Bueno, todos conocemos lo que es la nube, de cloud, que es, Sí. tenemos los datos, tenemos las cosas conectadas a Internet, ¿no? Pues hay un concepto que se llama the fog, la niebla. Y ese concepto, que pronto llegará, lo que hace es aprovechar la tecnología que tenemos alrededor para aumentar la capacidad de proceso. Por ejemplo, yo tengo mi móvil y estoy, imagínate, jugando a un juego, ¿vale? Y ese juego es un juego súper potente y mi móvil a lo mejor está ya un poco anticuado y le cuesta un poco funcionar. Entonces digo, bueno, ¿qué dispositivos tengo cerca que puedo utilizar para aumentar la potencia de esto? Entonces, hago que a lo mejor mi coche o mi televisor o mi microondas me ayuden a procesar la información del juego de manera que la capacidad de la potencia de procesado de información aumente gracias a esos dispositivos que tengo alrededor. Entonces te puedes Sí, eso se imaginar que llama, todo lo que tiene chip. sí, eso se llama sincronización. Porque yo tenía un teléfono mucho más antiguo que este, el actual que tengo. Este es un, ponele que sea el A20 de Samsung. Yo tenía uno mucho más chiquitito, que era uno anterior al Samsung J, bueno, ese tenía como, a ver, del 2016. Y en la pantalla, en el menú, te aparecía sincronización. Y le pregunté a mi cuñada, que ella es informática también, le digo, ¿eso de sincronización cómo es? Celina te está activando todos los dispositivos a la vez. ¿Qué significa? Te estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás. El teléfono ya tenía la capacidad, Samsung ya había sacado la capacidad de sincronizar todos los dispositivos tecnológicos a tu alrededor. Y entonces, ahora con tu explicación, entiendo por qué es para captar mayor actualizaciones y poder mantener ese jueguito, por ejemplo, en condiciones. Sí, a día de hoy, si conectamos todos los dispositivos, la idea es poder compartir los datos, la información, que tengamos todo accesible y del trabajo más cómodo y todas estas cosas, pero el siguiente paso ya es utilizar esa potencia de proceso. Es como en vez de tener un cocinero, digo, bueno, ¿qué está? Mi hermana por aquí, mi sobrino y mi cuñada. Bueno, pues todos ayudadme a cocinar, porque no estáis haciendo nada. Pues es lo mismo, pero con dispositivos. ¿Vale? Para entendernos. Entonces, eso está ahí ya. Son cosas, pues como te digo, que al público, digamos, de calle no suele llegar,
pero ¿qué es el día a día? Por eso cuando la gente dice, bueno, es que esa tecnología es de ciencia ficción, es solamente en el cine, no podemos hacer eso, digo, te sorprenderías de lo que se puede hacer simplemente con un teléfono móvil. Simplemente con Tal eso. cual, tal cual. Y cuando vas a comprar un teléfono móvil y le preguntas realmente al vendedor, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, ¿no? Entre el A20 y el A50? No te lo saben decir. Yo le dije, ¿cuál es la capacidad? ¿Qué es todo lo que puede hacer el teléfono? No lo saben decir. En realidad, el A20 hace lo mismo que el A50, simplemente que tiene menos capacidad de memoria, pero eso tampoco lo pueden explicar. Entonces ahí es donde uno como consumidor tiene que elegir y decir, bueno, mira, no lo sabe explicar, me compro el A20. Se acabó. Eso es lo que me pasó a mí, básicamente. Pero hay teléfonos que la mayoría de la gente se compra, que son súper potentes y no tiene ni idea toda la capacidad que tiene ese teléfono. Sí. Siendo que todavía puede superar hasta un ordenador común, por ejemplo, o un portátil, uno de estos, no tablet, la otra, ¿cómo se llama la netbook? También, en capacidad, ¿no? Sí, Entonces, hay algunos muy potentes y de hecho son más caros. A día de hoy la gente cree que comprarse un Mac de 3.000 euros hace que vaya a tener el ordenador más potente del mundo, ¿no? En realidad no, estás pagando una marca. Porque un ordenador a lo mejor de 1.000 euros de otra marca te puede multiplicar la potencia que tiene. Yo te puedo decir que con el equipo con el que yo, que desarrollo videojuegos, hago los juegos, suele ser un equipo incluso más barato en muchas ocasiones que el del jugador final, porque los jugadores tienen equipos que valen 2.000, 3.000 euros, 1.500, o sea, equipos que son de gamas ya medias o medias altas o altas, que en realidad no necesitan para jugar al juego, pero quieren jugarlo con todas las características al máximo de calidad y tal, y se enfadan un montón, porque además los jugadores, algunos se enfadan un montón cuando el juego da algún pequeño tirón que se queda como entrecortada la imagen medio milisegundo. Entonces, al final esto lo único que nos lleva es a un consumismo brutal, a cambiar de móvil cada 2 años, pero es que aunque no quieras, el móvil ya está programado para que empiece a fallar cuando la garantía va a caducar. Y esto a mí me lo ha admitido un técnico de una de las grandes desarrolladoras de telefonía móvil. Me dijo, los móviles están hechos para que a los 2 años, más o menos, cuando caduca la garantía acá en Europa, empiecen a fallar y te empiecen a decir que necesitas otro móvil porque este ya tiene poca capacidad, tarda mucho. En realidad hay rutinas por debajo que dicen dentro del propio móvil, oye, tienes ya 2 años, deberías empezar a ir un poco más lento o deberías empezar a dar más avisos de que falta espacio o deberías empezar a tardar un poquito más, medio segundo más en abrir el WhatsApp. Simplemente medio segundo más, la gente ya lo nota y ya se enfada, porque tarda mucho el WhatsApp en abrirse, que es lo que dicen siempre. Entonces, en realidad esto es un mundo de consumismo, que ya sabemos cómo está, y por eso lo más importante, hablemos de videojuegos, hablemos de comprar tecnología, además, es entender que todo esto tiene un uso, que tienes que saber cómo es, que tienes que saber para qué lo quieres y que no te tienes que dejar llevar ni por la tecnología, ni por los videojuegos, ni por las películas. Que tienes que mantener tú el control de lo que estás haciendo en todo momento y ser consciente, porque si no, vas a hacer lo que quiera el juego, lo que quiera la película o lo que quiera lo que te digan por la radio. Pero eso es como todo, ya sabes. ¿Qué te voy a contar yo a ti con el canal que tienes de divulgación? Gracias. No, y entonces, muchas gracias, Jota. Entonces podemos, ese jueguito de Avancer es, perdona que yo viste mucho de eso, no sé, ese juego, ¿qué produce? ¿Tiene violencia también ese juego? ¿Tú qué crees? ¿No? No te he entendido muy bien, perdona. ¿Qué juego has dicho? Porque se ha cortado. Avancer, A-B corta A-N-G-R, creo que se escribe así, ¿verdad? El de esto de los superhéroes y todo lo demás, que creo que viene de un cómic, ¿puede ser? Sí. Avengers. Sí, es simplemente una prolongación del universo Marvel, del universo de los cómics, que en realidad el centro ahora mismo, más que los cómics, es una película. Entonces está destinado a ser una prolongación de la propia película, donde la gente no solamente ve, sino que además interactúa, toma el control de esos personajes, con lo cual
podríamos decir que la historia, la narrativa o las influencias, ¿vale? Para dejarlo un poco más, más claro, las influencias que puede tener la película sobre la gente son mucho más fuertes cuando la gente tiene la sensación de tener el control de los personajes siguiendo la misma historia exactamente. Es una especie de sensación de falsa libertad, porque vas a hacer lo mismo, va a ocurrir lo mismo que ocurre en la historia o en el cómic o en el producto que sea, solo que tú tienes la sensación de controlarlo, cuando en realidad el juego podríamos decir que te controla a ti, controla lo que ves, controla lo que haces, te da una serie de posibilidades que todas están pensadas en todo lo que va a ocurrir en todo momento. Entonces, este tipo de productos no es que fomenten en sí la violencia. Algunos sí que están, digamos, que refuerzan un poco o están más centrados en ser más polémicos, podríamos decir, por ser políticamente correcto, pero otros están más, ¿cómo decirte?, más pensados para servir como refuerzo en una estrategia global de una marca o de un producto, como sería este caso. Es lo que llamamos productos transmedia, productos que utilizan diferentes medios, cómics, juguetes, pósters, pegatinas, videojuegos, películas, series de animación, para que haya una marca y esa marca es la que cala, la que impacta sobre el usuario en este caso. No tiene por qué ser solo un jugador y además así llega a diferentes tipos de público. Hay niños o gente o adultos que juegan al juego y no les gustan los cómics y hay gente que le gustan los cómics y no va a jugar al juego o no va a ver la película, pero ya tienes a los dos tipos de público enganchados. Perfecto. Hicieron un estudio de mercado perfecto y abarcaron todo lo que quisieron. Sí, es un pulpo, es como un pulpo. Si no es por un lado, es por el otro. Tal cual. Es exactamente eso. Es un pulpo para llegar a todo el mundo posible y que vea la marca y que la disfrute o que la pague o, bueno, usos creativos, como suelo decir, de todo lo que pueda haber. Y aquí podríamos entrar también a hablar de, como decías, pues programación predictiva y demás. No hay más que ver las películas y lo que nos quieren hacer entender una y otra vez, los temas que sacan, todos los temas que, bueno, a muchos tachan de conspiraciones y demás, pero lo tenemos ahí, nos lo están haciendo llegar, nos están haciendo verlo como algo normal y es lo que te digo. Tú pones mañana en el centro de tu ciudad a un alienígena de estos tipo o a un gris y la gente va a decir, ah, qué divertido. Y dices, no, pero es que es un extraterrestre de verdad o un alienígena de verdad, según las películas. Y va a decir, ah, qué guay, pues me voy a hacer un selfie. Te lo digo en serio, o sea, hace 20 años la gente se quedaría alucinando, huirían, tendrían otro comportamiento totalmente diferente. Pero a día de hoy no tiene más que ver cómo la gente se comporta cuando cae un rayo, cuando ve luces en el cielo, cuando tal. Ah, bueno, eso seguro que es de no sé. Pero si esto, pero ¿cómo puedes pensar que esto es normal? ¿No? Sí, bueno, dependiendo. También hay gente que yo creo que ha tenido una amplitud un poco más de cerebro, no tampoco para hacerte una selfie así, bueno, tampoco es así. No quiero tampoco dar la sensación de generalizar con todo el mundo, ni mucho menos, pero quiero decir que es ese comportamiento, ¿no?, de selfie que a algunos nos parece impensable, existe, o sea, que se puede dar. Estoy convencido de que se daría en más de uno, desde luego. Seguro. Y una pregunta, Jota, vos, ¿tú crees que también en los videojuegos se habla de determinados grupos sociales, por ejemplo, haciendo divisiones entre si sos homosexual o bisexual, o ese tipo también de cosas? ¿Tú los has observado en los videojuegos? Sí. Además hay polémicas al respecto. Hay un juego de una de estas grandes compañías que, bueno, pues al entrar en China, en el mercado chino, tú cuando quieres hacer un videojuego para China tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Tienes una especie de manual que es enorme, es como una novela de esas aburridas que te obligan a leer en el colegio, que no quieres leer y que te cuesta muchísimo, pero hay que hacerlo. Pues es lo mismo, es enorme, con un montón de reglas, de cosas que no debes hacer, de que no pueden ocurrir y que si incumples cualquiera de ellas, pues no puedes salir en el mercado chino. Y bueno, pues una de las más polémicas tuvo que ver con un juego, como te digo, muy grande, uno de los juegos más conocidos a nivel mundial ahora mismo,
que tiene un personaje que es bisexual, creo que era. Y bueno, pues eso no gustó y bloquearon el juego en ese país, tal cual. Entonces les mandaron un aviso de que tenían que cambiarlo y bueno, pues una empresa que maneja millones y millones y millones de jugadores y que puede conseguir, pues imagínate en el mercado chino que es monstruosamente grande, dijeron, bueno, pues si tenemos que cambiar algo del juego, pues podemos estudiarlo para entrar en el mercado chino. Pero en realidad aquí lo que hay son maniobras políticas por detrás. Es dar determinadas noticias, es generar polémicas, pero cuando te das cuenta de que los dos lados de la balanza muchas veces están, digamos, bajo la dirección de la misma batuta o de la misma dirección de la estrategia, todo es una maniobra mediática. Entonces, al final el juego salió en China, no tuvieron que hacer ese cambio, luego metieron más personajes, otro personaje que nunca se había tratado porque era irrelevante la sexualidad que tenía y de manera un poco innecesaria dijeron, no, pues este personaje ahora es homosexual y otra vez había gente que decía que muy bien, había gente que no estaba de acuerdo, que por qué le cambiaban el personaje, pero volvemos a lo mismo, es aquello que decían en marketing, una de las grandes reglas de habla mal de mí, pero habla de mí. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final todo esto es un gran juego para conseguir lo mismo, que es habla del producto, escucha el producto, vive el producto y lo tienes todo el rato alrededor. Y también estos determinados juegos, como hemos hablado, ¿tú crees que han creado un nivel de adicción tan fuerte en el cual ya, porque como hay adictos a determinadas sustancias y demás, o al mismo alcohol, ¿no? O lo que haga falta, también hay adictos a los juegos, ¿verdad? Sí. Y hay clínicas psiquiátricas, digamos así, o clínicas en donde esta gente jugadora compulsa entra para desintoxicarse supuestamente. ¿Tú crees que hay determinados juegos en realidad que pueden crear este tipo de adicción compulsiva? Hay juegos que generan más adicción que otros, sin lugar a dudas, y hay juegos que están hechos para jugarlos una y otra vez sin parar. Pero también es cierto que es lo que te comentaba. Yo tuve la suerte de que mis padres me enseñaron a jugar. Se sentaron conmigo, jugaban conmigo y me decían, bueno, hijo, esto, como entenderás, es un juego y no es la realidad. Esto es una historia de ficción y lo que ocurre dentro de la pantalla es una cosa, el mundo real es otra y no puedes dejar que te absorba esto. Entonces yo tuve la suerte de que me educaron para entender lo que es un juego y que hay más vida más allá del juego, ¿no? Y siempre me han gustado mucho los videojuegos y me siguen jugando, aunque juegue poco porque no tengo mucho tiempo, casi estoy más tiempo haciéndolos. Pero es verdad que a día de hoy, tal como está configurada la sociedad, caer en una adicción de cualquier tipo es muy fácil. Fíjate que Netflix puso hace no mucho un aviso para que cuando llevas viendo varios capítulos de cualquiera de las series o mucho tiempo viendo películas seguido, te manda un aviso, paraliza la serie y te dice, oye, ¿estás viendo esto o te has quedado dormido o estás bien? Tómate un descanso. Entonces, es tan fácil caer en no darte cuenta de que llevas 4 o 5 horas jugando, viendo una película, viendo capítulos de series, que evidentemente tiene que haber gente que sea capaz de reeducar y de que tome conciencia pues, un adulto o un niño al respecto, ¿no? Entonces sí que hay psicólogos que tratan estas adicciones y son necesarias. La verdad es que hay mucho más mito que realidad en todo esto. Es decir, hay gente que todavía sigue pensando que los videojuegos son como drogas terribles y salvajes y que no se puede escapar de esas garras, ¿no? Cuando la realidad es que, bueno, hay gente que puede echar bastante tiempo a la semana jugando, pero no tiene por qué tener ese tipo de adicción, ¿no? Entonces, hay mucho mito, y es un mito que hace mucho daño a esta industria, y todo pasa, para empezar, por educar a la gente a jugar y a entender lo que es un juego. Pero ya te digo que exactamente igual que la gente que se adicta al deporte o que se adicta a cualquier otra cosa que en exceso es mala. Hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para hacer deporte, hay un tiempo para hablar con las personas, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para hacer de todo, hasta para cocinar. Entonces,
Ese es el problema, la falta de educación por todo lo que tenemos alrededor, toda esa ansiedad, todo ese estrés y sobre todo porque una cosa muy importante es que los videojuegos son una herramienta perfecta para ayudar a la gente a evadirse de ese día a día. Porque te plantean un mundo, una historia, unos personajes que puedes ver pero con los que también puedes sentirte identificados, porque muchas veces están hechos para eso, y tú puedes tomar control de ellos como si estuvieras dentro de otro mundo. Con lo cual, la evasión que tú puedes tener de tu día a día es increíble. Es una inmersión, como llamamos nosotros, total. Es lo que llamaban el flow, ¿no? Entonces es muy fácil alcanzarlo dentro de un juego con el que puedes llegar a empatizar. Y bueno, y ahora sacaron las máscaras, ¿viste? Esas máscaras, no máscaras, son esos visores que es como que si estuvieras viviendo el juego claramente, tú participando físicamente, viste que se mueven y todo eso, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Sí, los cascos de realidad virtual, los dispositivos de realidad virtual. Sí. Bueno, eso ya me parece definitivamente, ahí es donde ya la Matrix a todo dar, ¿te das cuenta? Sí, o sea, sí. O sea, estás directamente ahí. Aparte, este tipo de juegos lo que hace es dar cierto adoctrinamiento a la persona, donde ya la persona, hay un momento, o sea, hay una cosa en el cerebro que es muy importante de entender desde el punto de vista psicológico. Ese tipo de juegos produce lo mismo que puede producir algún tipo de adicción como la droga, en donde hay un momento en donde el cerebro y el cerebelo no tiene límite, no te ponen límite, y esto está físicamente, está comprobado físicamente porque se han hecho experimentos claros y contundentes sobre las personas. Entonces, hay un momento en donde si tú consumes, por ejemplo, algún tipo de droga, tu cerebro no tiene, al pasar, al excederse, no puede comprender y no tiene el límite entre realmente el cerebro y el cerebelo, y es a donde ahí empieza a dañar el cerebelo. No sé si nos vamos entendiendo cuáles son los daños profundos de cada cosa. Por eso, cuando veo eso de la realidad virtual, como tú nos explicaste, es bastante, ¿cómo te puedo explicar? Peligroso, pasar ya demasiado límite. Sí, bueno, yo te quiero poner un ejemplo de algo que hacemos nosotros, el equipo con el que estoy trabajando ahora, precisamente con realidad virtual. La realidad virtual es una herramienta muy potente y puede ser muy buena. Se utiliza, por ejemplo, para terapias, para tratar fobias, para tratar un montón de cosas. Ahora mismo nosotros lo estamos utilizando para construir y para educar. Estamos creando, por ejemplo, un coliseo romano y tú con ese dispositivo puedes estar en medio del coliseo y ver cómo era y cómo es ahora y compararlo y ver cómo eran las carreras en el coliseo y ver las batallas navales y verlo todo en primera persona como si estuvieras allá en un mundo totalmente inmersivo. Entonces, cuando se utiliza para bien, lógicamente está muy bien. También es una tecnología que marea y que no se puede utilizar durante mucho tiempo. Pero respecto a lo que has dicho relacionado con la Matrix, yo solo quiero, esta pregunta la dejo al aire porque cuando me la planteé a mí me dio mucho que pensar y espero que haya alguna persona también que se lo plantea. Tú imagínate ese dispositivo con el cual tú solo ves lo que hay en ese mundo virtual como si lo estuvieras viendo en el mundo real, con un grado de realismo increíble. Y además oyes solo lo que se puede oír en ese mundo virtual. ¿Qué pasa si a un bebé nada más nacer le pusieran ese casco de realidad virtual y lo que conoce a lo largo de sus 20, 30, 40 años de vida es solo lo que se le muestra con ese casco de realidad virtual? En realidad eso es lo que tenemos nosotros ahora mismo. Esa es la realidad que nos ponen a nosotros ahora mismo aquí. ¿Qué pasa cuando a ese bebé le quitas el casco de realidad virtual y ve la realidad real? Nunca mejor dicho. Pues añádele capas. Nuestra realidad, esto que vemos, que lógicamente lo que percibimos es información parcial respecto a todo lo que hay, no vemos muchas energías, no vemos muchas partículas, no vemos muchas cosas, ¿no? Algunos son más sensitivos con unas que otras, pues añádele toda esa información, añádele otra matrix dentro de la matrix, ¿no? Que es a lo que voy. Entonces, sí. Si te fijas, es todo preparado para que sea como un tornillo, como un embudo que va hacia adentro y que no puedes escapar, porque hay más capas y más capas y más capas.
Por eso hay que educarse, por eso hay que entrenar, por eso hay que pensar, hay que buscar información, hay que entender cómo funcionan las cosas, hay que investigar. No hay que creerse todo lo que te digan y todo lo que te ponen delante, porque no son más que capas. Y si te Exacto. fijas, estamos hablando de una más, pero es una muy potente. Sí, sí, indudablemente lo importante es educar con discernimiento y sentido común. Dos cosas importantes, el sentido común por sobre todas las cosas y después el discernimiento como para llegar a comprender. Eso es un ejercicio que en realidad cada padre debería hacer con sus hijos, como te explicaron a vos tus padres. Esto es un juego, es un jueguito, no es la realidad, por ejemplo. Es una manera Por ejemplo. Es una manera bastante sencilla, clara y concreta, que el niño lo va a captar a la edad que sea. Si es pequeñito, lo va a captar rápido, así de simple. Y bueno, y va a actuar en consecuencia. También hay una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que la responsabilidad de los niños, estos que se vuelven adictos a los jueguitos, es parte por la responsabilidad de los padres de dejarlo ahí porque así le da tiempo libre a ellos hacer otras cosas y el niño está martirizándose con el juego a todo dar? Eso y después le crea la adicción, obvio, ¿no? Eso es parte también de la educación de los padres, ¿correcto? Sí, sí, es parte, por supuesto, de responsabilidad la tiene quien crea el juego o la película o el libro, lo que sea. Parte de responsabilidad también la pone el propio sistema, la propia Matrix, ¿no? Podríamos decir, porque claro, si tú sabes que hay un determinado tipo de juego que genera más dinero porque está como más de moda, pues intentarás hacer uno que encaje con eso para intentar tú también sacar algo de beneficio, ¿no? Al final tienes que pagar la nómina, tienes que pagar a la gente para que pueda comer, ¿no? Pero evidentemente el filtro más importante de todo lo ponen los padres. Pero fíjate ahora mismo lo difícil, siempre ha sido difícil ser padre o madre, ¿no? Pero fíjate ahora mismo cómo todo lo que tenemos alrededor está hecho para consumir nuestro tiempo, para atender al individualismo, para olvidarte de tu propia familia, de transmitir unos valores, todo te genera ansiedad, todo te genera mucho enfado. Mira las redes sociales. Entonces, imagínate si todo esto está encima de la cabeza de unos padres, ¿en qué momento ellos mismos van a darse cuenta de que tienen que sentarse con sus hijos a explicarles este tipo de cosas? Si no lo hacen a veces con otro tipo de valores más del día a día, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los padres, por supuesto, pero tampoco lo tienen fácil en ese sentido porque todo lo que hay alrededor está hecho para generarles pues esos quebraderos de cabeza constantes y que ni ellos mismos sepan siquiera lo que tienen que hacer muchas veces, ¿no? Tal cual. Y entonces sería importante también explicarle a los padres, abuelos, tíos o lo que haga falta, que cuando van a comprarle un jueguito al niño, primero pregunten exactamente para qué edad es, qué es lo que tiene el jueguito, y no es porque sea de moda o el más caro que le puedan comprar al niño. Eso también es importante, ¿verdad, Jota? Sí, ¿sabes cuál es lo divertido de todo esto? Y divertido lo digo, por supuesto, con todo el sarcasmo del mundo. Que los juegos ya tienen esa información. Cuando tú vas a comprar un juego, acá tenemos lo que llamamos el PEGI. El PEGI es una especie de sistema que te da una edad recomendada en función del tipo de contenido que tiene el juego, si tiene palabras malsonantes, si habla de drogas, si tiene violencia o si no tiene violencia. Entonces te dice, este juego está recomendado para niños de más de 6 años, o niños de más de 12, o niños de más de 16. ¿Sabes cuánta gente lo mira? Nadie. No. Nadie. Yo me senté una vez en un centro comercial, en una tienda de videojuegos, y me quedé quieto. La tienda estaba llena de gente. Y había niños que iban a comprar, adultos que iban a comprarse sus propios juegos, abuelos, abuelas que van a regalarle a su nieto con todo el amor del mundo o a su nieta el juego que han pedido y solo quieren darle el juego que han pedido. Ni leen lo que es, ni lo que pone, ni siquiera ven eso que está bien grande, el número, donde pone la edad recomendada para ese juego. Es que si eso no se molestan en verlo, y es algo básico, te lo ponen en los anuncios de televisión, te lo ponen en los trailers de los juegos, dicen PEGI 18, eso significa que es recomendado para 18 años en adelante. Menos de 18 años, no. Solo te digo que los Call of Duty, estos juegos que son de guerra, que se ven en primera persona, como si fueras tú el protagonista, que son de disparar, de irte a Oriente Medio a la guerra, de tirar granadas, esos juegos obviamente son para mayores de edad, porque tu cerebro está preparado para procesar la información de una manera
que un niño no puede entender igual o no puede procesar igual o va a entender mejor que es algo de ficción simplemente, ¿no? Pues la edad media de esos juegos normalmente suele estar alrededor de los 12 años. No porque el desarrollador diga son 12 años, sino porque la gente compra los juegos a los niños sin mirar el tipo de producto que le están comprando. Es como si tú le regalas una pistola o una moto o un coche a un niño de 10 años. No es un producto que esté hecho para ellos, no es recomendable. El propio desarrollador te lo puede incluso decir. Pero se lo compran para que no llore, o porque es lo que ha pedido, o porque creen que le van a hacer feliz. Pero a lo mejor decirle no, o hablar y decirle, oye, mira, este tipo de juego ahora mismo no es muy recomendable para ti. O si se lo regalas, sentarte y explicarle lo que es y cómo tiene que entender lo que ve en la pantalla. Pero claro, volvemos a lo mismo, esto es tiempo, es esfuerzo, y es lo que decíamos antes, ¿no? Pero el propio juego ya, si tú lo ves, cualquier juego que te dejen, la caja detrás lo pone PEGI, una edad, y tienes una serie de recomendaciones de este juego tiene contenido violento o no tiene contenido violento, tiene ta, 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 ta. Se lo pone ahí listado. Nadie lo ve. Es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante, es triste, la verdad, voy a decirlo así, lo siento, pero es triste. Entonces, creo que el final de este video, en especial con tu entrevista y con toda tu explicación, desde tu experiencia como desarrollador también de diseñador, mejor dicho, de videojuegos, es que los padres, abuelos, tíos o quien sea, cuando vayan a comprar esos videitos, es para que sean conscientes de quiénes lo deben o pueden usar y quiénes lo pueden comprender claramente. Es de acuerdo a la edad del niño o del adolescente, ¿ok? Creo que ese Exacto. sería... Y bueno, como para ir ya cerrando la entrevista, querido Jota, que estoy sumamente agradecida de que estés aquí. Este es un tema muy recurrente, que me lo han pedido también, y por eso te propuse hacer la entrevista. ¿Con qué quisieras cerrar? ¿Qué es lo que tú quieres decir como mensaje final? Pues dos cosas muy rápidas. La primera, que bueno, pues por supuesto quedo a tu completa disposición y a la de todos los seguidores que necesiten información sobre esto o que tengan alguna consulta, pues a través del canal yo estaré encantado de resolver las dudas que hagan falta. Que por favor entiendan que los videojuegos no son buenos, no son malos, podríamos decir, hay algunos que sí, otros que no, pero que hay que entenderlos y hay que saber lo que estamos comprando o lo que estamos jugando, y más aún si hablamos de lo que van a jugar nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos, porque hay que educar, como con todo, hay que educar, ¿no? Con esto. Y luego, finalmente, pues quiero aprovechar para darte las gracias por la oportunidad, porque ha sido un auténtico placer. Espero que ayude a la gente. Lógicamente, podemos estar hablando durante días del tema, pero el tiempo es el que tenemos, que tienes mucho por hacer todavía con la labor que llevas. Y nada, dar las gracias también a todos los que están viendo este vídeo y animarles a que se suscriban a tu canal, que yo soy un acérrimo seguidor desde el día 1, ya lo sabes. Y sí, hay muchos temas, hay mucho lo que hablar y hay muy poquito tiempo, así que también te agradezco la oportunidad de poder haber dado mi granito de arena al canal, que espero que ayude. Por supuesto, yo sumamente agradecida, Jota, y para la audiencia, si tienen algún tipo de pregunta, o déjenla en la caja de comentarios, y en todo caso ya podríamos arreglar con Jota en otra entrevista, y él solamente va a contestar las preguntas, responde las preguntas que la audiencia pueda tener o generar este tipo de video en este momento. Este tipo de información, perdón. Bueno, yo te estoy sumamente agradecida, Jota, por supuesto, y te invito para una segunda ocasión, cuando la audiencia ya tenga formuladas sus preguntas, si tú tienes tiempo, obviamente, porque esto lleva su tiempo también, y el esfuerzo, ¿no? Yo te estoy sumamente agradecida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. No, por favor. Y para la audiencia, les deseamos, como también para ti, Jota, muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. Hasta prontito y muchas gracias por estar. Chau, chau. Chau, Jota. Muchas gracias, Celina.
Con lo que necesites, pues no tienes más que escribirme. Estupendo, muchísimas gracias y hasta prontito. Chau, Muchas chau. gracias. Que tengas buen día. Chao. Igualmente, chau, chau.